del tema, vamos a poner acá, el neo Dime, Estefanía. Profe, ¿esto sigue siendo primer periodo o ya pasamos? Primer periodo todavía. Hasta el viernes se nos acaba temáticamente el primer periodo, ¿listo? Entonces, ya han estado copiando segundo periodo y eso en otros no, esto es primer periodo. Cositas que tengo todavía por precisar. Creo que no. Ah, bueno, listo. No, todavía no. Muy bien, entonces nosotros lo primero que nos vamos a dar cuenta es que si nos sospechamos de las palabras es que neoliberalismo es una palabra que está compuesta por una raíz y bueno, está compuesta por dos, por una raíz que es neo y tenemos por otro lado liberalismo. ¿Alguien sabe qué significa neo? Cuando decimos el prefijo neo, ¿qué significa? No, señora. Listo, busquemos rápidamente a alguien que googlee rápido ahí en el teléfono. Neo, prefijo neo, ¿qué significa? ¿Qué creen que significa neo? Hubiéramos empezado por ahí, profe. ¿Alguien lo encontró? Profe, Dime. yo investigué y dice que es un elemento que significa nuevo o reciente. ¿Nuevo o reciente? No vayan a copiar esto que estoy poniendo acá abajo, solo el título. Ah, recipiente, reciente. Cuando nosotros hablamos de neo, el prefijo quiere decir nuevo. Hay muchísimos ejemplos que podemos encontrar. No sé, es que ustedes, algún ejemplo, un ejemplo práctico de la cultura. Es que ustedes no conocieron los emos ni los neopunk cuando salió eso y que era como eso nuevo cuando uno ponía ese como ese ejemplo. Sí, profe, eso fue como en el 2008, 2010, donde estaban los emo, los punk y toda esa cuestión, ¿sí? Y se hablaba de los neopunk, porque ellos decían que eran como los nuevos punk, ¿cierto? Los Sí, neonazis, ¿han claro. escuchado la expresión neonazi también? Que se dice como, hablo También, profe. eso, los nuevos nazis, pues porque ser nazi hoy día debería ser una vaina muy complicada, sobre todo porque pues ya no está ese régimen hitleriano y ese régimen, sin embargo, pues pueden tener algunas corrientes de pensamiento. ¿Qué otro prefijo hemos escuchado con la palabra neo? Neonato, ¿saben qué quiere decir neonato? No, señora. Nato, neonato, que acabo de nacer, recién nacido. El neopunk, que yo les decía a ustedes, que se hacían llamar la nueva corriente del punk. Nuevo neoconductismo, bueno, ustedes no la escuchan tanto, pero también la tenemos. Y neoliberal hace parte como de esas nuevas construcciones. Acá viendo la lista estoy dándome cuenta que hay un neocolonialismo, neodarwinismo, y todas ellas lo que quieren decir es que es una nueva corriente que sale, ¿cierto? ¿De cuál? ¿De qué estará haciendo referencia? Del liberalismo. Recordemos entonces que el liberalismo va a ser sin duda una de las corrientes más ambiguas, digamos, tanto en el vocabulario político como en el vocabulario económico. Pero lo que sí sabemos es que va a designar una filosofía política. Nuevo corriente reciente del liberalismo es una filosofía política. Si quieren podemos ya ahora sí poner las flechitas que nos indiquen. Como ustedes tienen ahí su cuaderno más organizado que yo, pueden dividir neo bien y poner debajo y filosofía política. ¿Listo? Entonces vamos a decir que es esa nueva filosofía política que va a estar fundamentada en algo que se denomina, o el principal valor es la libertad individual. ¿Listo? Fundamentada en la virtud, vamos a ponerlo así,
la virtud de la, voy a poner acá entre comillas, libertad individual. ¿Cierto? ¿Qué más podemos nosotros decir en relación a este liberalismo? Así como es una filosofía política, pues también, o su forma de expresarse como filosofía política va a ser que va a tener una serie de conjuntos y principios ideológicos. Cuando nosotros hablemos de lo ideológico, sabemos que lo estamos estudiando desde las ciencias sociales, y lo ideológico hace referencia a todas aquellas formas de pensamiento que socialmente generan ciertos principios o normatividades que se debe cumplir, ciertas formas de deber ser, de la forma de vivir, y esto es expresado también a través como de maneras de coaccionar. Entonces, algunos partidos políticos en el mundo occidental, sobre todo, son los que se van a identificar con esta perspectiva política y van a tener, sobre todo, unos principios rectores alrededor del funcionamiento de la economía. Digamos que todos estos significados tienen, sin embargo, un sentido en lo que nosotros llamamos el liberalismo clásico. Es decir, antes de nosotros hablar del neoliberalismo, vamos a hablar de la existencia de un liberalismo clásico, ¿cierto? Que va a ser muy característico como de una manera de observar el mundo desde la economía política, y vamos a encontrar un sujeto muy famoso dentro de estas corrientes, que es Adam Smith. Nosotros más adelante vamos a centrarnos como en toda la evolución de estas corrientes, de todas estas corrientes económicas anteriores a lo que tenemos hoy día. Sin embargo, vamos a precisar entonces una definición de neoliberalismo mientras tanto, ¿listo? Vamos a decir entonces que definitivamente es una teoría político-económica, ¿cierto? ¿Desde dónde lo analizamos entonces? Desde la teoría política. ¿Se acuerdan que yo les dije que todo esto nos iba a servir para llegar a algún lado? Es una teoría económico-política o político-económica. Económico, pongámoslo así si quieren con rayita. Entonces, fíjense, estamos viéndolo desde el aspecto, desde el aspecto de económico, política, teoría económica. Lo estamos viendo desde la parte de las ciencias económicas y desde la parte de las ciencias políticas. ¿Ven por qué no podemos separar nuestra asignatura y tenerla por aparte en este momento? ¿Qué va a tener que? Va a retomar entonces esa doctrina del liberalismo clásico, la doctrina del liberalismo clásico. ¿Y qué va a hacer? Porque es neo, ¿cierto? Porque va a tener esta situación, porque lo va a plantear nuevamente, lo va a replantear, pero esta vez va a ser dentro de los estándares del capitalismo, lo va a hacer dentro del esquema y del sistema capitalista, y va a actuar bajo lo que nosotros vamos a denominar unos principios mucho más radicales, ¿listo? Yo les quería, bueno, esperen, voy a cambiar de marcador. Retoma la doctrina del liberalismo clásico y la replantea.
Profe, Dime. ¿será que me puedes hacer el favor de enviar foto al grupo? Claro que sí. Un momentito, termino acá y sí. Gracias, profe. Listo. De todos modos, dice teoría económico-política que retoma la doctrina del liberalismo clásico, este es otro concepto que tenemos acá, liberalismo clásico, y la replantea dentro de un esquema, otro concepto capitalista, actuando bajo principios más radicales. ¿Listo? Este sufijo que nosotros tenemos en ismo, ¿cierto? Siempre que nosotros tengamos este ismo en cualquiera de las doctrinas, va a significar, y lo voy a poner aquí arribita, como es un sufijo que quiere decir doctrina o sistema, ¿listo? El ismo. Liberal, entonces basa, miren, acá está el liberal, el principio, ¿cierto? El ismo, que es la doctrina o sistema, y pues tengamos en cuenta que es. Siempre que encontremos el ismo al final como sufijo, nos va a querer decir que hace referencia a un sistema, ¿listo? Ya les había contado, bueno, algo en relación al tema del origen del neoliberalismo. Yo creo que nos podemos saltar esta parte y luego, cuando estemos viendo las corrientes de la economía, ya como toda la evolución histórica, se van a acordar de mí. Yo les voy a decir, ay, acuérdense que de tal cosa, ¿listo? A nosotros, ¿qué nos interesa hasta este momento? Que lleguemos a comparar digamos, neoliberalismo también en el marco de la globalización. ¿Por qué estoy interesada en eso? Porque es el contexto actual que estamos viviendo nosotros. Y como sujetos históricos, sujetos contemporáneos, debemos estar sumergidos dentro de esa realidad que se nos presenta. Entonces vamos a poner acá una próxima idea. Si ustedes quieren como poner esto a lo que de cierta manera podemos llamar como una definición muy general dentro de un cuadrito, o bueno, no sé, algunos de ustedes como que son como más creativos en ese aspecto unos que otros, pero pues acá vamos a poner otro aspecto que nos interesa y es el neoliberalismo y la globalización. Entonces vamos a poner una idea por aquí abajo que diga que definitivamente el neoliberalismo va a experimentar una expansión mundial en las últimas décadas del siglo XX, ¿cierto? Y esto pues estuvo compaginado con el ascenso de la globalización como ese carácter económico, político, social, pero sobre todo tecnológico, que permitió que el mundo estuviera más interconectado. Nosotros ya lo hemos visto, ¿cierto? A nivel de mercados, de sociedades, de culturas, se empiezan a imbricar desde esa relación de lo local con lo global y de lo global con lo local, ¿cierto? De hecho, salía una pregunta de esta dentro de nuestra evaluación, ¿cierto? Entonces, vamos a decir que con la globalización y, y la interconexión de mercados, sociedades y culturas, coma, se produjo una expansión mundial en las, se produjo, sí,
Que pongamos esa expresión. Con la globalización e interconexión de mercados, sociedades y culturas se produjo una expansión mundial que apoyado por el neoliberalismo en lo económico, tecnológico y social. Listo, pónganme atención. ¿Qué vamos a hacer para nuestra siguiente clase ya en estos siguientes minutos? La actividad que tenemos. Vamos a averiguar cada una, 5 características del neoliberalismo. ¿Listo? 5 características. Y a cada característica le vamos a plantear una crítica. ¿Listo? Esta es la actividad que tenemos. Entonces, 5 características eso no se ve nada, ese marcador. 5 características del neoliberalismo. Y a cada característica le vamos a hacer una crítica, es decir, que son 5 críticas. 5 críticas al neoliberalismo. Buenas, malas, eso depende de ustedes. Es decir, por cada característica una crítica, ¿ok? Ojo, yo les estoy pidiendo a ustedes escritos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un escrito. Ese escrito va a contener 5 párrafos. O 6 párrafos. ¿Por qué va a contener 5? Mínimo. Porque cada párrafo va a ser una característica y su correspondiente crítica dentro del mismo párrafo, ¿ok? Van a colocar igual que ustedes ya saben cómo es. ¿Listo? ¿Cuál es el título que le vamos a poner a este escrito? O sea, es nuestro escrito. Sería algo así como neoliberalismo, sus características y crítica. ¿Listo? A mano, en el cuaderno, como lo han venido desarrollando. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de la actividad que les he asignado? No, señora. Profe, Listo. Dime. Ángela. ¿cómo tenemos que hacerlo? ¿Me podría explicar? ¿Me hace favor? Listo. ¿Te acuerdas que hemos estado haciendo como unos escritos? Capitalismo o comunismo. Eso fue uno. Hicimos Sí, señora. el otro, ¿qué fue que lo hicimos? Que también era polémico. Bueno, la otra pregunta, ¿no? Se te escucha entrecortado, súper entrecortado, Estefanía. Chicos, entonces vamos a hacer un escrito. Le vamos a poner un escrito por título, neoliberalismo, sus características y críticas. No, Estefanía, no se te escucha nada. Perdón, profe, es que se activó solito. Ok. Entonces, colocamos por título neoliberalismo, sus características y crítica. Y vamos a escribir un párrafo donde en ese párrafo vamos a escribir cuál es la característica. Listo. Una de las características es el libre mercado. El libre mercado, digamos, es la desregularización de las normas comerciales. Yo considero de que esto es tal, ¿sí? Y ya meten su crítica. ¿Ok? O sea, dentro de ese mismo párrafo. Siguiente característica. Otra de las características, por ejemplo,
es la privatización de las empresas públicas. Yo digo, bueno, la característica es esta, describo la característica y justo en ese mismo párrafo voy a describir la crítica en relación a él, ¿listo? Recuerden que a mí me gustan las fuentes, mínimo 3 fuentes, ¿listo? Mínimo 3 fuentes, las reviso. Es decir, dentro de la asignación que deben subir ustedes, van a subir la evidencia, ¿cierto?, de esto copiado en el cuaderno y la continuación del escrito donde se titula Neoliberalismo, sus características y crítica, por cada párrafo una característica con su respectiva crítica. Mínimo 5 características del neoliberalismo, mínimo 3 fuentes, revisión de prensa, documentos, libros, PDFs, etcétera. Que tengan un excelente día, jovencitos, que estén muy bien. Vale, Profe, recuerda que tienes que hablar conmigo. Listo, Jaro. Profesora, ¿que puede enviar una foto al grupo? Sí, ya la estoy enviando. Bueno, profe, gracias. Vale.